El título de este trabajo es Motivación y rendimiento académico de estudiantes en contextos de enseñanza remota de emergencia, un estudio en el nivel universitario. Mi nombre es María Cristina Canover, soy docente e investigadora en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda, Buenos Aires, de la República Argentina. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este trabajo es parte de una investigación, de un proyecto de investigación que tiene que ver con la motivación, el rendimiento académico, la autorregulación de los aprendizajes de estudiantes en carreras STEM. Particularmente, este trabajo tiene que ver con el área probabilidad y estadística, con la enseñanza y con el aprendizaje de dicha asignatura. Pensando en las primeras ideas, podemos decir que el avance de las tecnologías de la información y comunicación en educación está modificando las formas de enseñar y de aprender, propiciando la creación de ambientes innovadores de enseñanza, motivadores para el estudiantado y promotores de aprendizajes significativos. El acceso a dispositivos móviles ha cambiado los escenarios del aprendizaje y las nuevas concepciones para la enseñanza en el nivel universitario. En particular, el concepto de educación centrada en el estudiante habilita otras formas de gestionar conocimiento. En las áreas STEM, particularmente en ingeniería, se espera que el alumnado pueda adquirir saberes cada vez más complejos, resolver problemas en forma creativa y colaborativa, promoviendo un aprendizaje continuo. De esta forma y en contraposición, la enseñanza universitaria actual no ha evolucionado a la par de la tecnología. En muchas aulas aún permanece una práctica centrada en la enseñanza y no en el estudiante. En cambio, un ambiente innovador de enseñanza propicia el desarrollo de habilidades cognitivas, psicomotoras, afectivas y sociales, y el desarrollo de diversas competencias más allá de lo disciplinar en los y las estudiantes. Por otro lado, aparecen las TIC, que pueden ser nexo de tareas académicas y las nuevas metodologías de la enseñanza, innovando en la forma de acceso y de producción del conocimiento. Con todas estas condiciones, a partir de una propuesta innovadora, de un diseño innovador, se propone este trabajo que describe la experiencia y describe también los primeros resultados obtenidos al indagar sobre variables motivacionales de un grupo de 388 estudiantes que cursan probabilidad y estadística en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda, en este año donde el primer cuatrimestre o primer semestre fue atravesado por la pandemia de COVID-19 y donde tuvimos que migrar de las aulas presenciales a las aulas virtuales. En función de eso, se relevó no solo aspectos motivacionales, sino sus estrategias de aprendizaje y su relación con el desempeño académico. En estas diapositivas veremos algunos de los resultados. Previamente, pensamos en la asignatura dentro del plan de estudio, contextualicémosla. Esta materia es parte de las llamadas materias básicas. Dentro del área de matemática se sitúa nuestra asignatura probabilidad y estadística. ¿Cuál es la importancia que tiene esta asignatura para el futuro profesional, para la futura profesional de la ingeniería?
los futuros ingenieros, las futuras ingenieras, serán no solo consumidores de datos, sino comunicadores y también productores de datos. De esa manera, deben ser competentes para poder interpretar información, para poder aplicar métodos estadísticos y para brindar información sobre un conjunto de datos. No solo en su vida profesional, sino en su vida cotidiana, estos profesionales son consumidores de datos. Dentro de esas consignas, pensar en esta asignatura en un contexto STEM hace que tengamos que plantearnos algunas preguntas para abordar la enseñanza. ¿Por qué enseñar estadística? ¿Para qué y cómo enseñar estadística dentro de esta carrera a estos estudiantes y en este contexto? En función de eso, en estos últimos años, estuvimos haciendo una revisión teórica para jerarquizar, seleccionar y ajustar contenidos y también incluir otros contenidos que creíamos necesarios para que el alumno tuviera herramientas para abordar todas esas competencias, para adquirir todas esas competencias de las que hablamos. Probabilidad y estadística la pensamos no como dos partes donde hay contenidos estadísticos y contenidos de probabilidad, sino como una articulación donde una y otra rama están íntimamente ligadas porque una brinda contenidos para la otra parte de esta asignatura. Así nos planteamos la inclusión de algunos contenidos que no estaban incluidos en el programa original, darle un nuevo enfoque a alguna de las ramas de la estadística, ajustar otros contenidos de probabilidad y dar un nuevo enfoque a la enseñanza de algunos conceptos de la teoría de probabilidades. También pensamos que debíamos tener en cuenta las llamadas competencias genéricas establecidas en el Libro Rojo del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina, dentro de las cuales eran muy importantes las competencias tecnológicas, entre las cuales se encontraba identificar, formular y resolver problemas de ingeniería, y también las competencias sociales, políticas y actitudinales, que si bien no eran propias de la disciplina, eran necesarias que el estudiante adquiriera. Esto es desempeñarse de manera efectiva en equipos, saber comunicarse y aprender en forma continua y autónoma. Teniendo en cuenta todas estas cuestiones previas y teniendo en cuenta el trayecto y el diseño instruccional que armamos e implementamos en este cuatrimestre, implementamos un cuestionario sobre variables motivacionales y estrategias de aprendizaje al final de la primera parte del año. Nuestra materia es anual y queríamos relevar información no solo para conocer sobre dichas variables, sino para poder hacer una revisión de nuestras prácticas docentes y para poder mejorar en nuestro plan de mejora continua. En función de esto, algunos de los resultados que obtuvimos son sobre las percepciones del estudiantado. Algunas de las preguntas seleccionadas para este corto video nos parecieron interesantes, como estas dos que aparecen en esta pantalla. La primera de ellas: ¿encontraste dificultades para adaptarte a la modalidad de trabajo implementada por la cátedra? El 91% afirma que no, y solamente un bajo porcentaje del 1% ha respondido que sí. Por supuesto que hay aquellos que respondieron que sí, dieron una argumentación al respecto. En cuanto a comprender los contenidos desarrollados en los materiales didácticos que fueron creados y curados, adaptados en algunos casos para la modalidad virtual,
los estudiantes admiten que les resultó en general no muy difícil. Ninguno de ellos considera difícil y un bajo porcentaje, menos del 10%, los considera difíciles. En cuanto a las tareas académicas propuestas durante el desarrollo de la asignatura, observamos que ninguno de ellos respondió nada interesante y la mayoría ha respondido interesantes o muy interesantes o algo interesantes. En cuanto a la comprensión de los contenidos abordados en la asignatura, las tareas académicas le resultaron al estudiantado en su mayoría útiles. Solamente un muy, muy bajo porcentaje les ha resultado nada útiles. En cuanto a la valoración que le dan a las devoluciones que hacen los docentes de la cátedra respecto a los trabajos que se solicitan, ninguno de ellos ha pensado que es nada importante, ha respondido que es nada importante, y la mayoría ha respondido que es importante, muy importante o sumamente importante. Solamente un 11% afirma que son algo importantes. En cuanto a las tareas académicas propuestas, el resultado de las actividades durante este cuatrimestre fueron los siguientes. Todos estos datos, vuelvo a decir, nos permiten la revisión de nuestras prácticas y la mejora continua. Las distintas actividades que fuimos proponiendo hasta llegar al primer parcial fueron para permitir una evaluación continua y observamos que fue aumentando la participación de los estudiantes en esas actividades y el nivel de aprobación en general fue alto. Inclusive en el primer parcial, que bajó un poco la participación respecto de la última actividad previa al parcial, se obtuvo un nivel de aprobación muy alto y más alto respecto de los valores históricos de las cursadas presenciales. Estos son algunos de los resultados. En cuanto a las primeras conclusiones, observamos una alta motivación en el estudiantado respecto de su percepción y de las respuestas que han dado, no solo de nuestra percepción. Observamos también una mejora en el rendimiento académico, se favoreció el estudio autónomo, los estudiantes afirman que encuentran un acompañamiento de los docentes hacia los estudiantes en cuanto a las tutorías, y los docentes, y a partir de los datos que relevamos de los parciales y de las tareas académicas resueltas, observamos un alto rendimiento académico. Si bien estos son los primeros resultados, los datos siguen siendo relevados, y en el segundo cuatrimestre seguiremos relevando y compararemos en función de los ajustes que hayamos hecho. Muchas gracias por su atención.